El director del banco miró mis 200 euros sobre el mostrador y se rió en mi cara. ¿En serio crees que con esto puedes empezar un negocio en Madrid? Los otros clientes se giraron para mirar al pueblerino loco que soñaba en grande. Muchacho, vete a casa con tus ovejas antes de que la gran ciudad te coma vivo. Su risa resonó por toda la sucursal. Lo que no sabía es que exactamente 10 años después, ese mismo banco me estaría rogando que fuera su cliente VIP, porque mi empresa Ibertech vale ahora 75 millones de euros y tengo oficinas en 5 países europeos. El momento más humillante de mi vida, cuando aquel director del banco se burló de mis 200 euros delante de todos. Pensé que mi sueño había muerto antes de empezar. Era el año 2012, tenía 20 años. Acababa de llegar de mi pueblo en Extremadura con una maleta rota y una idea que todos consideraban imposible. Esto no es para ti, me dijo. Los pastores no entienden de negocios. Vuelve a casa antes de gastar tu último euro. ¿Y tú? ¿Conoces historias parecidas en tu entorno? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle like al vídeo y suscribirte para más historias que inspiran. Pero esa humillación se convirtió en mi combustible, porque hoy, 10 años después, soy Alejandro Santos, fundador y CEO de Ibertech, una empresa tecnológica valorada en 75 millones de euros, con oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa, París, Roma y Berlín. Empleamos a 500 personas y hemos ayudado a digitalizar más de 2.000 pequeñas empresas rurales en toda Europa. Esta es la historia de cómo un pastor de 300 ovejas se convirtió en CEO de 500 empleados, de cómo 200 euros se transformaron en 75 millones, de cómo las burlas de nunca saldrás del pueblo se convirtieron en titulares de El empresario más joven de Europa. Nací en Valdehermoso, un pueblo de 300 habitantes en la provincia de Cáceres, Extremadura. Mi padre, Miguel Santos, era pastor. Mi madre, Carmen, trabajaba limpiando casas en el pueblo vecino. Éramos una familia trabajadora, pero humilde. Nuestra casa tenía 2 habitaciones, un baño pequeño y una cocina donde mi madre hacía milagros con pocos ingredientes. Desde los 12 años, ayudaba a mi padre con las ovejas. Cada tarde, después del colegio, subíamos al monte. Él me enseñaba sobre la vida. Mijo, la vida es como cuidar ovejas. Tienes que ser paciente, proteger lo tuyo y siempre estar alerta a las oportunidades. Pero lo que más recuerdo de esas tardes en el monte era el momento en que se ponía el sol. Desde nuestra colina se podían ver las luces distantes de Madrid como pequeñas estrellas en el horizonte. Yo me quedaba hipnotizado mirándolas. Papá, le decía, ¿qué habrá en esas luces? Problemas, mijo. Mucho ruido, mucha prisa. Aquí tenemos paz. Pero yo no veía problemas. Yo veía posibilidades. Veía un mundo lleno de oportunidades esperándome. Cada noche, mientras las ovejas pastaban tranquilas, yo me imaginaba caminando por esas calles iluminadas, siendo parte de esa energía que se sentía incluso desde la distancia. En el colegio era buen estudiante, pero diferente. Mientras mis compañeros hablaban de quedarse en el pueblo, trabajar en el campo o emigrar para trabajos manuales, yo hablaba de estudiar, de crear empresas, de cambiar el mundo. La maestra doña Teresa me apoyaba. Alejandro tiene potencial para llegar lejos. Pero muchos en el pueblo sonreían con condescendencia. El chico del pastor tiene ideas grandes, decían. Ya se le pasará cuando vea la realidad. Mi abuelo Teodoro, que había trabajado toda su vida en el campo, era especialmente escéptico. Alejandro, la gente como nosotros no está hecha para esas cosas. Somos de tierra, no de oficinas. No te hagas ilusiones que luego duelen. Pero mi abuela Rosa, que había sido la primera mujer de la familia en saber leer, me decía en secreto: nieto, si tienes un sueño que te quema por dentro, no dejes que nadie lo apague. Yo nunca pude salir de aquí, pero tú sí puedes. A los 16 años, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Podía seguir en el instituto del pueblo vecino, que solo llegaba hasta bachillerato básico, o intentar conseguir una beca para estudiar en Madrid. La beca cubría estudios, pero no manutención. Significaba trabajar mientras estudiaba, vivir con muy poco dinero, estar lejos de mi familia. La noche que recibimos la carta de la beca, mi familia se reunió en la cocina. Mi padre estaba preocupado. Mijo, Madrid es muy grande, la gente allí es diferente. Tienen dinero, contactos, educación que nosotros no tenemos. ¿Qué pasa si no puedes seguir el ritmo? Mi madre lloraba silenciosamente. Es mi único hijo. ¿Y si algo le pasa? ¿Y si se olvida de nosotros?
Mi abuelo era más directo. Alejandro, esto es una locura. Aquí tienes trabajo asegurado con las ovejas. Allí vas a ser nadie, un pueblo más perdido en la ciudad. Pero mi abuela Rosa tomó mi mano y dijo, ¿qué dice tu corazón, nieto? Mi corazón dice que tengo que intentarlo, abuela. Si no lo intento me voy a arrepentir toda la vida. Ella asintió. Entonces ve. Pero nunca olvides de dónde vienes. El día que me fui al pueblo para tomar el autobús hacia Madrid, casi toda la familia vino a despedirme. Llevaba una maleta vieja de mi padre, 200 euros que mis padres habían ahorrado durante meses, y un bocadillo de tortilla que mi madre había hecho para el viaje. Mientras el autobús se alejaba, vi a mis padres haciéndome adiós desde la parada. Mi madre lloraba. Mi padre trataba de ser fuerte, pero yo conocía esa mirada de preocupación. En mi mochila llevaba una foto de la familia y una pequeña piedra del monte donde cuidábamos las ovejas, para no olvidar jamás de dónde venía. El viaje a Madrid duró 4 horas. Cada kilómetro me alejaba de todo lo conocido y me acercaba a lo desconocido. Cuando finalmente llegué a la estación sur, me quedé paralizado. Nunca había visto tanta gente, tanto ruido, tanto movimiento. Por un momento, las palabras de mi abuelo resonaron en mi mente. ¿Qué hace un pueblerino como tú en un lugar como este? Pero después recordé las luces que había visto desde mi colina, y supe que había llegado al lugar correcto. Los primeros meses fueron brutales. Vivía en una residencia de estudiantes en Vallecas, compartiendo habitación con 3 chicos más. Tenía una cama, un escritorio compartido, y muy poco espacio para mis pocas pertenencias. Para pagar la comida y los gastos, trabajaba en un supermercado de 6 de la tarde a 11 de la noche, después de clases. Académicamente era bueno, pero socialmente me sentía como un extraterrestre. Mis compañeros de clase hablaban de vacaciones en París, de coches que sus padres les habían comprado, de contactos familiares en empresas importantes. Yo hablaba poco, escuchaba mucho y aprendía constantemente. Un día, en clase de economía, el profesor preguntó, ¿quién puede darme un ejemplo de una empresa que haya innovado en mercados rurales? Levanté la mano tímidamente. En mi pueblo, hay muchos problemas que se podrían resolver con tecnología simple. Por ejemplo, mi padre nunca sabe exactamente cuánto ganará por su lana hasta que la vende, porque no tiene acceso a información de precios en tiempo real. La clase se quedó en silencio. Algunos compañeros intercambiaron miradas de ¿de dónde salió este? Pero el profesor se interesó. Continúa, Alejandro. Bueno, si hubiera una aplicación que conectara directamente a pastores con compradores, eliminando intermediarios, tanto pastores como compradores ganarían más. Es un mercado de millones de euros que nadie está digitalizando, porque todos asumen que los rurales no usan tecnología. Después de clase el profesor me paró. Alejandro, esa idea tiene potencial real. ¿Has pensado en desarrollarla? Esa conversación cambió mi vida. Comencé a investigar sobre tecnología aplicada a mercados rurales. Pasaba noches enteras en la biblioteca de la universidad aprendiendo sobre programación, desarrollo de aplicaciones, modelos de negocio. Pero el verdadero momento decisivo llegó durante las vacaciones de Navidad de mi segundo año. Regresé al pueblo por primera vez en 6 meses. Mi familia había organizado una cena con todos los vecinos para celebrar mi regreso. Estaba nervioso porque sabía que todos querían saber cómo me iba en la capital. Durante la cena, don Aurelio, el alcalde, me preguntó, ¿y qué tal la universidad, Alejandro? ¿Ya te has dado cuenta de que lo nuestro es esto? Señaló alrededor. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. El chico está aprendiendo mucho. Nos cuenta cosas que nosotros ni sabíamos que existían. Doña Mercedes, la del colmado, añadió. Eso está bien, pero al final tendrá que volver a la realidad. Madrid está muy bien para estudiar, pero la vida de verdad está aquí. Sentí una mezcla de amor por mi gente y frustración por su limitada visión del mundo. Esa noche, caminé solo hasta la colina donde solía pastorear. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, pero ahora las veía diferente. No eran solo un sueño lejano, eran un puente entre 2 mundos que yo podía conectar. Abuela, le dije al día siguiente, creo que encontré mi propósito. ¿Cuál es, nieto? Voy a crear algo que ayude a nuestra gente, pero usando lo que aprendo en Madrid. No quiero elegir entre mis raíces. De vuelta en Madrid, me dediqué completamente a desarrollar mi idea. Trabajaba en el supermercado, estudiaba durante el día
y por las noches aprendía programación de forma autodidacta. Dormía 4 o 5 horas por noche. Mis compañeros pensaban que me había vuelto loco. Alejandro, me decía Javier, mi compañero de habitación, tienes 19 años, deberías estar saliendo, divirtiéndote. ¿Para qué tanto trabajo? Porque tengo una misión, le respondía, y las misiones no esperan. Durante mi tercer año finalmente terminé el prototipo de mi aplicación, Rural Connect. Era una plataforma que conectaba productores rurales directamente con compradores urbanos, eliminando intermediarios y proporcionando información de precios en tiempo real. Decidí probarla primero con mi padre. Le enseñé cómo usar la aplicación para vender su lana directamente a una fábrica textil en Cataluña. La primera venta le generó 40% más ingresos que vendiendo al intermediario local. «Hijo», me dijo por teléfono con voz emocionada, «esto es increíble, ¿cómo lo hiciste?» Combiné tu sabiduría del campo con lo que aprendí en la universidad, papá. Word spread quickly en el pueblo. Otros pastores querían usar la aplicación. Después se enteraron agricultores de pueblos vecinos. En 6 meses tenía 200 usuarios activos en la región de Extremadura. Pero el verdadero despegue llegó cuando participé en un concurso nacional de startups universitarias. Presenté Rural Connect ante un panel de inversores y empresarios en Madrid. Estaba nervioso, pero recordé las palabras de mi abuela, «Nunca renuncies a lo que eres». Señores, comencé mi presentación. Yo vengo de un pueblo de 300 habitantes donde mi familia han sido pastores durante generaciones. Ustedes podrían pensar que eso me descalifica para hablar de tecnología. Yo creo que eso me califica únicamente para entender un mercado que vale 50.000 millones de euros y que nadie está digitalizando correctamente. De vuelta en Madrid, me dediqué completamente a desarrollar mi idea. Trabajaba en el supermercado, estudiaba durante el día y por las noches aprendía programación de forma autodidacta. Dormía 4 o 5 horas por noche. Mis compañeros pensaban que me había vuelto loco. Alejandro, me decía Javier, mi compañero de habitación, tienes 19 años, deberías estar saliendo, divirtiéndote. ¿Para qué tanto trabajo? Porque tengo una misión, le respondía, y las misiones no esperan. Durante mi tercer año finalmente terminé el prototipo de mi aplicación, Rural Connect. Era una plataforma que conectaba productores rurales directamente con compradores urbanos, eliminando intermediarios y proporcionando información de precios en tiempo real. Decidí probarla primero con mi padre. Le enseñé cómo usar la aplicación para vender su lana directamente a una fábrica textil en Cataluña. La primera venta le generó 40% más ingresos que vendiendo al intermediario local. «Hijo», me dijo por teléfono con voz emocionada, «esto es increíble, ¿cómo lo hiciste?» Combiné tu sabiduría del campo con lo que aprendí en la universidad, papá. Word spread quickly en el pueblo. Otros pastores querían usar la aplicación. Después se enteraron agricultores de pueblos vecinos. En 6 meses tenía 200 usuarios activos en la región de Extremadura. Pero el verdadero despegue llegó cuando participé en un concurso nacional de startups universitarias. Presenté Rural Connect ante un panel de inversores y empresarios en Madrid. Estaba nervioso, pero recordé las palabras de mi abuela, «Nunca renuncies a lo que eres». Señores, comencé mi presentación. Yo vengo de un pueblo de 300 habitantes donde mi familia han sido pastores durante generaciones. Ustedes podrían pensar que eso me descalifica para hablar de tecnología. Yo creo que eso me califica únicamente para entender un mercado que vale 50.000 millones de euros y que nadie está digitalizando correctamente. Mi abuelo Teodoro, que ahora tenía 85 años, se acercó después del evento. «Alejandro, yo estaba equivocado. Pensé que tenías que elegir entre ser de aquí o ser de allá, pero tú encontraste la forma de ser de los dos lugares a la vez». Mi abuela Rosa, que ya había visto cumplirse el sueño que había protegido, me abrazó fuerte. «Nunca olvidaste de dónde vienes, pero tampoco tuviste miedo de lo que podías llegar a ser». Pero la conversación más emotiva fue con mi padre esa noche, cuando caminamos juntos hacia la colina. «Papá», le dije, «¿recuerdas cuando me decías que la vida era como cuidar ovejas?» «Sí, hijo. Tenías razón. Hay que ser paciente, proteger lo tuyo y estar alerta a las oportunidades, pero también hay que tener el valor de seguir a las ovejas cuando buscan pastos más verdes». Él sonrió. Y a veces, el pastor más joven ve caminos que el pastor viejo no puede ver. Hoy a los 32 años, Ibertec está valorada en 75 millones de euros.
Pero mi éxito no se mide solo en dinero, se mide en las 15.000 familias rurales que ahora tienen acceso directo a mercados que antes les eran imposibles. Se mide en los 500 empleos que hemos creado, muchos de ellos en zonas rurales que otros habían dado por perdidas. Se mide también en los cientos de cartas que recibo de jóvenes rurales que me dicen, si tú pudiste, yo también puedo. Porque al final, esta historia no es solo sobre mí, es sobre todos los niños que miran luces distantes desde sus pueblos y se atreven a soñar. Es sobre demostrar que no hay sueños demasiado grandes para corazones lo suficientemente valientes. La semana pasada, durante la apertura de nuestra oficina en Berlín, un periodista me preguntó, ¿cuál es el secreto de su éxito? El secreto, respondí, es entender que tus raíces no son anclas que te detienen, son alas que te impulsan más alto, porque sabes exactamente por qué y para quién vuelas. Esa noche, desde mi suite en el hotel de Berlín, llamé a mis padres en Valdehermoso. ¿Cómo va todo por allá?, pregunté. Bien, hijo, respondió mi madre. Tu padre está en el monte con las ovejas. Dice que desde allí puede ver las luces de la fábrica nueva que se instaló gracias a vuestra aplicación. ¿Y qué opina? Dice que esas luces ya no se ven tan lejanas. Sonreí, porque entendí que había cumplido mi misión más importante. No solo había alcanzado las luces distantes, sino que había acercado esas luces a casa. Hoy, cuando jóvenes rurales me preguntan cómo pueden salir de sus pueblos, les digo, no se trata de salir de tu pueblo, se trata de expandir tu pueblo al mundo entero. Y cuando empresarios urbanos me preguntan cómo encontrar oportunidades inexploradas, les digo, busquen en los lugares que otros consideran demasiado pequeños, demasiado rurales, demasiado insignificantes. Allí es donde están los mercados más auténticos, porque aprendí que el verdadero éxito no es olvidar de dónde vienes para encajar a dónde vas. El verdadero éxito es honrar de dónde vienes mientras construyes a dónde vas. Y esas luces que veía desde mi colina cada noche cuando era niño, ya no las veo como algo lejano e inalcanzable. Ahora las veo como lo que siempre fueron, una invitación a brillar. Fin. Los sueños no tienen código postal. Pueden nacer en el pueblo más pequeño y brillar en las ciudades más grandes del mundo. Alejandro Santos, CEO de Ibertech.